Vamos a hablar ahora del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que es el nombre con el cual se conoce a este grupo de países, compuestos básicamente por Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, más algunas pequeñas islas del Caribe, básicamente del Caribe no español. El ALBA surge inicialmente como un fenómeno opuesto de forma clara al proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, como señalaba antes, con una idea claramente opuesta a que prospere ese proyecto impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y que contaba también con el apoyo de algunos gobiernos de la región. El proyecto del ALCA termina descarrilando finalmente en Mar del Plata en 2005, año en el que se celebra en Argentina la Cumbre de las Américas, a la cual les asisten por un lado el presidente George Bush, pero también asisten Hugo Chávez y Néstor Kirchner, que van a ser los principales responsables del descarrilamiento del proyecto. Un descarrilamiento que no hubiera sido posible de no contar con el apoyo tácito, aunque mucho más callado y en un segundo plano, del Brasil del presidente Lula. Brasil apostaba por el Mercosur en ese entonces, y esto lleva a potenciar la figura del ALBA, que en ese entonces era la alternativa bolivariana de las Américas. El ALBA surge, entre otras cuestiones, con una idea muy clara y muy determinada, y es que la mayor sintonía política o ideológica, producto de alguna manera del llamado giro a la izquierda que estaba teniendo lugar en América Latina, que estaba produciendo teóricamente, al menos según algunos de sus actores, una mayor homogeneidad política e ideológica en la región, iba a impulsar la integración regional. La idea era que cuanto más afines política o ideológicamente fueran los gobiernos, más fácil era la integración regional. Por el contrario, se vio en América Latina, en los años centrales de la primera década del siglo XXI, que esto no era así. Vimos una serie de nuevos conflictos bilaterales con una intensidad hasta entonces desconocida, conflictos bilaterales que ya no respondían a la vieja lógica de los enfrentamientos entre los países en América Latina, que hasta entonces estaban asociados, estaban vinculados con los problemas fronterizos. En América Latina, desde el nacimiento de las nuevas repúblicas, siempre había sido complejo trazar el límite, la frontera entre los países. Esto dio lugar a distintos contenciosos, en algunos casos fueron resueltos pacíficamente, en otros hubo que afrontar algunas guerras, pero estos conflictos tradicionales, muchos de los cuales siguen todavía latentes, como se está viendo con la cantidad de pleitos que están presentándose ante el Tribunal Internacional de La Haya, estos conflictos dieron lugar en fechas recientes a otros de nuevo tipo que respondían a una dinámica más vinculada con cuestiones económicas o con cuestiones políticas. Y por ejemplo, uno de estos conflictos bilaterales que respondían a cuestiones económicas fue el que enfrentó a Argentina y Uruguay por la construcción de dos plantas de pulpa de papel que debían construirse en Uruguay frente a la población argentina, a una población argentina en la provincia de Entre Ríos. Pues bien, este conflicto que enfrentó a dos países tradicionalmente amigos, a dos pueblos que se consideran prácticamente hermanos, pues tuvo lugar entre dos gobiernos teóricamente de izquierdas. Por un lado, el gobierno de Néstor Kirchner, un gobierno al cual resulta complicado llamar de izquierdas, en realidad adscribir política ideológicamente al peronismo es una aventura, es todo un desafío, y por el otro, el gobierno del Frente Amplio, encabezado en ese momento por Tabaré Vázquez. Teóricamente, dos gobiernos de izquierda, dos gobiernos enfrentados entre sí. En esta relación podemos también sumar los conflictos entre el Brasil de Lula y el Ecuador de Rafael Correa por la construcción de una presa en Ecuador, o el enfrentamiento entre el Brasil de Lula y la Bolivia de Evo Morales
por la nacionalización de refinerías de Petrobras o el enfrentamiento entre el Brasil de Lula y el Paraguay de Fernando Lugo por los precios de la energía eléctrica de Itaipú. Teóricamente todos conflictos bilaterales entre gobiernos de izquierda que nos están poniendo de relieve el hecho de que ese punto de partida ejercido desde el ALBA o impulsado desde el ALBA, de que la mayor homogeneidad política o ideológica iba a favorecer la integración regional, en realidad la estaba dificultando. Y esto nos lleva a plantearnos una definición no solo de cómo está la integración regional latinoamericana en estos momentos, que como ya señalaba, está atravesando una profunda crisis, sino sobre todo cuál es el estado de la región. Y si tuviéramos que definir América Latina hoy en día, habría que señalar que América Latina es una región fragmentada. No una región dividida entre dos bloques antagónicos, por un lado el bloque del ALBA versus el bloque de aquellos países que no integran el ALBA, sino una región francamente y claramente fragmentada entre gobiernos que tienen diversos puntos de contacto entre sí. Tenemos los países del ALBA y los países que no son del ALBA, pero entre los países del ALBA hay diferencias como los hay también entre los países que no son del ALBA. Y en este sentido, por ejemplo, no es lo mismo la postura del Ecuador de Rafael Correa que la postura de la Bolivia de Evo Morales. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con un tema que es importante. Venezuela, al igual que Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, formaba parte de la comunidad andina. Un buen día, Hugo Chávez decide abandonar la comunidad andina y prácticamente anunciar al mismo día o al día siguiente su deseo de vincularse a Mercosur. Este deseo es aprobado prácticamente sin discusión y en un tiempo récord por los 4 presidentes del bloque, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y comienza un proceso que concluye, o todavía no ha concluido, porque falta la adecuación de Venezuela a la normativa comercial del Mercosur, al acervo del Mercosur, pero a partir de aquí, tras el abandono de Venezuela de la comunidad andina, se plantea el problema de la negociación de la comunidad andina con la Unión Europea en torno a tratados de libre comercio, como también con Estados Unidos. En el caso de tratados de libre comercio con Estados Unidos, Colombia y Perú cierran sus sendos tratados y Bolivia y Ecuador rechazan claramente esta posibilidad. En el caso de la Unión Europea, inicialmente ocurre lo mismo, aunque la situación actual pasa por una situación diferente, que implica que mientras Bolivia sigue fuera de la negociación con la Unión Europea, Ecuador ya ha iniciado esa negociación. Por tanto, fragmentación, no división de bloques, sino una división mucho más clara, mucho más profunda, que impide avanzar también en esa integración regional de la que estamos hablando. El ALBA tenía quizás uno de sus principales valedores, uno de sus principales sostenes, una de las principales razones de ser de su propia existencia en la figura de Hugo Chávez. Tras la desaparición de Hugo Chávez, forzado en parte por la plena dedicación que debe dar Nicolás Maduro a resolver las crisis internas de su propio país, que son muchas. Recordemos que Chávez destinaba una parte importante de su tiempo a viajar por el extranjero y a intervenir en política internacional, pues el ALBA ha entrado en una etapa de menor actividad que en el pasado. ¿Cuál va a ser el futuro del bloque? Pues el futuro del bloque dependerá básicamente de la capacidad de supervivencia que tenga el gobierno de Nicolás Maduro. Si el gobierno de Nicolás Maduro entra en crisis, lo más probable es que el ALBA desaparezca y también entre en crisis, o por lo menos inicie un proceso de un largo aletargamiento
con consecuencias imprecisas sobre su propio futuro y sobre el futuro de la región. Con una idea claramente opuesta a que prospere ese proyecto impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y que contaba también con el apoyo de algunos gobiernos de la región. El proyecto del ALCA termina descarrilando finalmente en Mar del Plata en 2005, año en el que se celebra en Argentina la Cumbre de las Américas, a la cual asisten por un lado el presidente George Bush, pero también asisten del Caribe no español. El ALBA surge inicialmente como un fenómeno opuesto de forma clara al proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, como señalaba antes. Vamos a hablar ahora del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que es el nombre con el cual se conoce a este grupo de países, compuestos básicamente por Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, más algunas pequeñas islas del Caribe, básicamente.